Entonces, buenos días. Mi nombre es Ángela Fajardo. El día de hoy vamos a empezar hablando de hipertensión ocular, después de sospecha de glaucoma y finalmente la doctora Catalina va a hablar sobre láser como tratamiento. Entonces, la hipertensión ocular se define como la presencia de una presión intraocular estadísticamente elevada en ausencia de un campo visual glaucomatoso o daño del disco óptico. Una gran proporción de pacientes con hipertensión ocular no van a desarrollar glaucoma. Se ha demostrado que la mayoría de los pacientes con glaucoma, la reducción de la presión intraocular detendrá o retardará la pérdida del campo visual. Sin embargo, en algunos ojos, el daño del nervio óptico puede progresar pese al tratamiento para la reducción de la presión intraocular. Es importante abordar este tema debido a que los médicos, e inclusive los oftalmólogos, a menudo usan de manera imprecisa la palabra glaucoma para describir condiciones en las que la presión intraocular está elevada en ausencia de neuropatía glaucomatosa conocida, lo cual pues debe evitarse. Entonces, la presión intraocular va a depender del equilibrio entre la tasa de producción del humor acuoso y su drenaje, el cual a su vez está relacionado con otros factores como la resistencia encontrada en la malla trabecular y el nivel de presión venosa epiescleral. Entonces, el concepto de presión intraocular normal se ha definido como un promedio de 16 milímetros de mercurio mediante tonometría por aplanación. Se ha aceptado pues por convención que esta puede ser normal entre un rango entre 11 a 21 milímetros de mercurio con más o menos dos desviaciones estándar, al menos pues en la población blanca. Sin embargo, pese a que existen estos rangos de normalidad, es importante conocer que algunos pacientes sufrirán daño glaucomatoso con una presión intraocular menor a 21 milímetros de mercurio, mientras otros con unas presiones intraoculares más elevadas van a tener pues su nervio óptico completamente normal. Es importante saber, pues, o recordar que como lo vimos en la clase anterior, la presión intraocular es un elemento o un factor de riesgo modificable y fundamental en la práctica clínica, por lo cual debemos conocer muy bien de ella. Y en cuanto a su toma, es importante recordar que esta puede presentar una fluctuación o variación circadiana, entonces podría ser valioso realizar la anotación en nuestra historia clínica, la hora en la cual se toma esa tonometría y tratar de generar una variabilidad en las citas de control para la toma de la misma. En cuanto a epidemiología, la prevalencia va a variar de acuerdo a los grupos étnicos. Pues estos pacientes van a tener mayor riesgo de desarrollo de glaucoma primario de ángulo abierto y en Estados Unidos se estima una prevalencia de 3 a 6 millones de personas en mayores de 40 años con presión intraocular elevada sin daño glaucomatoso detectado. Esto va a corresponder al 4 hasta el 9% de la población de mediana y avanzada edad en Estados Unidos. En cuanto a la población afrocaribeña, van a tener una prevalencia de 12,6. En India Meridional, una prevalencia más baja de 1,1, igualmente en Japón, más baja. En Alemania se ha estimado que 3 a 5 millones de personas son hipertensos oculares y en cuanto pues a los latinos, se ha determinado una prevalencia de 3,56%. Entonces, la hipertensión ocular fue definida inicialmente en el estudio realizado por Hollows y Graham en 1996, quienes encontraron que la PIO media en hombres era de 19,9% y en mujeres de 16,6%. Entonces, ellos definieron la hipertensión ocular confirmada como tres presiones intraoculares medidas por tonometría de aplanación en uno o en ambos ojos, mayor o igual a 21 milímetros de mercurio sin defectos glaucomatosos en el campo visual y con un ángulo abierto. Se calculó pues que dos desviaciones estándar por encima de la media podía considerarse igualmente normal tanto hacia arriba como hacia abajo. Sin embargo, los propios Hollows y Graham
señalaron que el valor de mayor a 21 milímetros de mercurio no debía interpretarse como una anomalía clínica, ya que esto dependía, no necesariamente seguía una distribución gaussiana, sino que era una construcción estadística. Es por esto que esta presión puede ser variable y diferente e incluso mucho menor en cada paciente para presentar hipertensión ocular. Entonces, en este estudio realizado por CJ y colaboradores, anotan pues que la PIO promedio en una población normal, sin cambios en la cabeza del nervio óptico, es de 14 a 17 milímetros de mercurio, pero esto va a variar en diferentes razas. Entonces, como vemos en la tabla, es importante pues conocer la presión intraocular en pacientes sin glaucoma y esta nos muestra pues diferentes estudios realizados a nivel mundial, pero pues y vamos a evidenciar aquí que hay diferencias estadísticas en los valores de presión intraocular dependiendo pues de la etnia. Sin embargo, pues aquí en estos estudios nos podemos preguntar pues que qué pasa con Latinoamérica porque no encontramos pues cuál sería la presión intraocular en nuestra población. Entonces, para eso, para acercarnos a nuestra epidemiología, tenemos el estudio de Los Ángeles, el cual fue un estudio transversal que tuvo como objetivo principal estimar la prevalencia por edad y género de hipertensión ocular y glaucoma en pacientes latinos. La mayoría de estos pacientes fueron mexicanos y se hizo una recolección de 6.357 pacientes latinos, donde se estimó que la prevalencia de glaucoma era de 4,74 y de hipertensión ocular de 3,56%, como les mencioné previamente. En este estudio definieron la hipertensión ocular como una presión intraocular mayor a 21 milímetros de mercurio sin evidencia del daño en el disco óptico. Y es importante pues tener en cuenta que en este estudio la prevalencia aumentó a medida que aumentó la edad y además también es importante resaltar que estas prevalencias pueden variar debido a que tanto este como los estudios que les mencioné anterior incluyen muchos participantes entre los 40 y 50 años que pueden no haber desarrollado daños a nivel del nervio óptico todavía. Entonces también es importante tener en cuenta en este estudio cuál sería el espesor corneal central para los pacientes latinos y el cual se encontró que en pacientes con glaucoma era alrededor de 545 y en hipertensos oculares 568. Entonces, estos son, pues realmente no hay artículos que nos definan una presión intraocular normal en Colombia, entonces estos son datos compartidos por nuestro profesor, el doctor Rivera, sobre la presión intraocular en Colombia, que es un artículo pues que se encuentra en revisión para ser publicado, pero que me compartió pues estas tablas para cuestiones académicas. Entonces, en este estudio se tomó una muestra de 2.050 individuos de los cuales en su mayoría eran mujeres, y se encontró que tenían una PIO media en mujeres de 14,2 y en hombres de 13,9, con una diferencia estadísticamente significativa en cuanto a la variabilidad entre ambos sexos. En cuanto a la hipertensión arterial sistémica y la presión intraocular, pues no se encontraron diferencias estadísticamente significativas, pero en diabetes mellitus sí se encontró que los pacientes sin diabetes presentaron una presión intraocular media más baja que los pacientes con diabetes, y también esto fue estadísticamente significativo. En cuanto a los pacientes que tenían glaucoma, se encontró que la PIO media fue de 15,36 y los sospechosos de glaucoma tenían una presión un poco más baja de 15,06, con una desviación de estándar de 5 y de 4 respectivamente. Y en cuanto a la etnia, se encontró que la mayoría de pacientes fueron mestizos, los que presentaron una PIO baja, y pues la población blanca presentó pues llamativamente una presión más alta que los afrocolombianos. Sin embargo, pues probablemente
faltó que se completen un poco más de población afrocolombiana para determinar mejor esos valores de presión intraocular. Entonces, en esta tabla podemos ver cuáles son algunos de los factores asociados a la hipertensión ocular que nos pueden generar variación durante la toma en el consultorio de la misma. Entonces vamos a ver pues que los factores de riesgo para tener una presión intraocular elevada son los mismos que vimos pues previamente para el desarrollo de glaucoma, y entre ellos pues vamos a tener el antecedente familiar de hipertensión ocular o de glaucoma, pacientes con diabetes, hipertensos, mujeres mayores de 40 años, pacientes afroamericanos e hispanos, con miopías altas y pues usos de corticoides a largo plazo, traumas o cirugías importantes previas. Entonces, pues para hablar pues mejor de este tema, entonces les traigo pues el OTS, que es el estudio de tratamiento de hipertensión ocular, el cual tuvo como objetivo determinar la seguridad y la eficacia de la medición hipotensora tópica, de la medicación, perdón, para retrasar o prevenir la aparición del glaucoma. Entonces, este estudio tomó 1.636 participantes sin evidencia de daño glaucomatoso entre los 40 a 80 años, con unas PIOs entre 24 a 32 y 21 a 32 milímetros de mercurio, sin evidencia de daño glaucomatoso, con la presencia de ángulos abiertos y dos campos visuales normales inicialmente, un fondo de ojo por fotografía dentro del límite normal. Y se tomaron unos criterios de exclusión en este estudio, como una agudeza visual menor a 20/40 en cualquiera de los dos ojos, cirugía intraocular previa, excepto faquectomía más lío sin complicaciones, la presencia de retinopatía diabética u otras enfermedades que pueden alterar el campo visual o deterioren el nervio óptico de manera independiente. Entonces, este estudio se realizó en 22 centros clínicos y se eligieron pues dos grupos al azar, donde el primer grupo se estableció pues a los cuales se iba a poner medicación, y se estableció una presión intraocular meta menor o igual a 24 milímetros de mercurio, más una reducción mínima de la presión intraocular promedio del 20%. Y en el grupo 2, que fue el grupo de control, pues fue un grupo simplemente de observación. Entonces se hizo también, es importante este estudio porque se hizo un registro de las reacciones adversas medicamentosas desde enero de 1997, donde inició el mismo, hasta la publicación del estudio. Y el resultado primario evaluado pues fue el desarrollo de glaucoma primario de ángulo abierto en uno o ambos ojos, definido como una normalidad en el campo visual o un deterioro significativo del disco óptico atribuido a glaucoma, el cual iba a ser definido por diferentes observadores expertos. Entonces, el reclutamiento inicial de este estudio se hizo a 24 meses. Sin embargo, en este estudio se deseaba que la población africana sea estadísticamente significativa, por lo que se extendió hasta 30 meses con el fin de lograr la inscripción de 400 participantes afroamericanos. Entonces, como podemos ver en esa tabla, que se recolectó pues la información entre el 28 de febrero del 94 hasta el 31 de octubre del 96, de los cuales pues se encontraron 3.328 participantes, pero de estos solo 1.636 accedieron al estudio, pues algo otros no calificaron, algo otros no desearon, algo otros sus médicos tratantes pues no permitieron que se encontraran el estudio, y este se dividió pues en dos grupos. Un grupo de 817 pacientes, que fue el grupo que recibió la medicación tópica, y un grupo de 819, que fue el grupo de observación. Al final, pues completaron el estudio 706 pacientes del grupo de observación y 702 en el grupo de medicación, debido pues a fallecimientos y pérdidas en el seguimiento. Del grupo de medicación, 40 participantes se retiraron o suspendieron la medicación por más de 6 meses, pero 15 de ellos reanudaron el tratamiento y continuaron en el estudio. Y del grupo de observación, 42 de ellos se requirió iniciar medicación hipotensora debido a que se encontraron presiones intraoculares muy elevadas.
Entonces, en esta tabla podemos ver las características demográficas de la población que se estudió y se encontraron realmente que no habían diferencias estadísticamente significativas en cuanto a factores demográficos se trata o en cuanto a factores clínicos entre los dos grupos aleatorizados al inicio del estudio con una P estadísticamente significativa. Entonces, el seguimiento fue a 72 meses aproximadamente para los pacientes afroamericanos y de 78 meses para los demás participantes. Entonces, esta es una tabla donde se realiza la distribución de la presión intraocular al inicio y durante el seguimiento del estudio, y arriba en la línea discontinua podemos ver que se trata del grupo de observación y abajo que está la línea negra continua es el grupo de medicación. Entonces podemos evidenciar con ello que la mediana de la presión intraocular en cada grupo de aleatorización pues fue menor en el paciente que recibió la medicación durante el seguimiento que en el paciente de observación. Es importante que la mayoría, más del 90% de los pacientes, y realizaron el seguimiento de manera adecuada, por lo cual pues esta información se podría considerar como verídica. Y se puede pues definir además con esos valores de presión que las metas establecidas al inicio del estudio con la medicación sí se alcanzaron. Entonces, en cuanto a la reducción de la presión intraocular y la medicación, en la tabla 2 podemos ver la presión intraocular al inicio y durante el seguimiento en el en el grupo de medicación, informado pues por la raza. Y en la figura inferior podemos evidenciar el porcentaje de participantes a los que se les prescribió cada tipo de medicamentos, y estos, pese a ser combinados, se clasificaron pues de manera independiente para poder establecer la proporción de medicamentos que se usaron. Y pues finalmente en la tabla de la izquierda podemos ver el progreso y el resultado de los pacientes en el estudio, mostrando que los pacientes con medicación de los 817, 36 desarrollaron glaucoma, y del grupo de observación 89 desarrollaron glaucoma. Y en la tabla inferior, también de color azul, podemos observar pues cuál fue el primer criterio de valoración para establecer que el paciente presentó glaucoma. Y finalmente, en la gráfica de la derecha podemos establecer que la probabilidad acumulada a los 60 meses de desarrollar glaucoma fue del 4.4% en los pacientes que recibieron medicación, y esta se duplicó más o menos a 9.5% en los pacientes del grupo de observación o que no recibieron tratamiento. Entonces, finalmente podemos concluir que este estudio demostró que la medicación hipotensora ocular tópica fue efectiva para reducir la incidencia de la pérdida del campo visual glaucomatoso y el deterioro del nervio óptico en personas con presión intraocular elevada entre 24 y 32 milímetros de mercurio. Hasta donde se conoce, pues este es el ensayo aleatorizado más grande sobre la seguridad y la eficacia de la medicación hipotensora ocular para retrasar o prevenir la aparición de glaucoma en pacientes con hipertensión ocular, y que además, como fue tan largo el estudio, pudo medir también esas reacciones adversas medicamentosas que se presentaron. Entonces, debido a que el glaucoma es la principal causa de ceguera en afroamericanos, ese reclutamiento se amplió con el fin de garantizar que el 25% de la muestra fuera de origen afroamericano. Y los resultados pues no implican que todas las personas con presiones intraoculares elevadas deben ser tratadas con medicamentos tópicos. Entonces, finalmente, sobre lo que hablábamos pues en estos días en la consulta, ¿cuáles serían las presiones meta u objetivo a las que debemos llegar? Entonces, las diferentes sociedades las definen de diferente manera, este objetivo, sin establecer realmente un valor, que es lo que muchas veces queremos saber. Entonces, finalmente, pues este estudio concluye que el objetivo de la presión intraocular es aquella que previene una mayor progresión de la pérdida del campo visual glaucomatosa sin comprometer la calidad de vida del paciente y con estabilidad de la función visual.
Entonces, pues sabemos que en esta piometa siempre va a haber una variabilidad individual significativa debido a la anatomía y fisiología de cada paciente. Sin embargo, podemos establecer los siguientes rangos como PIOS objetivo cuando se decide iniciar tratamiento para pacientes hipertensos oculares y para glaucoma, entendiendo que lo más importante es mantener la función visual y la calidad de vida del paciente y que el objetivo es ralentizar la aparición de glaucoma en este caso. Entonces, cuando se trata de glaucoma leve, se va a pues, tener una meta de 15 a 17 milímetros de mercurio, en glaucoma moderado de 12 a 15 y en glaucoma grave de 10 a 12 milímetros de mercurio. Bueno, entonces ahora pasamos a hablar de sospecha de glaucoma y la importancia de hablar de este tema es que una gran proporción del 50 al 90% van a tener un infradiagnóstico. Este puede ocurrir por un difícil acceso a nuestro sistema de salud y que muchos pacientes pues no acuden a consulta de manera temprana y también existe un sobrediagnóstico que puede variar entre 15 a 50% y que se puede deber a diversas causas, por ejemplo, a temor del médico a que el paciente pierda la visión, que sea diagnosticado por otro colega y no por el propio oftalmólogo o que pues pueda recibir una demanda secundaria a no iniciar el tratamiento. Entonces, pues puede cambiar la parte epidemiológica de la enfermedad también. Entonces, la Academia Americana de Oftalmología establece que sospecha de glaucoma es un individuo con características clínicas o un conjunto de factores de riesgo que implican un mayor riesgo para el desarrollo del glaucoma. Entonces, el sospechoso de glaucoma cumple con alguno de estos criterios y nos puede hacer pensar que pues, el paciente tiene glaucoma, pero es simplemente una sospecha. Sin embargo, podemos evidenciar que muchos de estos ya nosotros o sea, como que se parece mucho a los criterios diagnósticos de glaucoma, entonces esto finalmente puede confundir al clínico con los diagnósticos. Entonces, en cuanto a esto, pues las personas deben considerarse sospechosas de glaucoma cuando se encuentra cualquiera de estas características, no todas, pero pues como les decía, podemos ver que hay alguna similitud con los criterios de glaucoma. Entonces, puede tener una presión intraocular elevada o normal, pueden tener un aspecto de la cabeza, del nervio óptico o de la capa de fibras nerviosas de la retina que va a sugerir o no un daño glaucomatoso, puede tener defectos en el campo visual sugestivos de glaucoma o puede no tenerlos, el ángulo pues siempre va a estar abierto y pues va a ser mucho más pues, sospechoso cuando la historia familiar es fuerte de glaucoma severo, es decir, esto se presenta en primer grado de consanguinidad y otros factores de riesgo como los mencionamos previamente. Entonces, el sospechoso de glaucoma por historia familiar es un paciente normotenso sin otro factor de riesgo más que la historia familiar de glaucoma severo, los cuales van a beneficiarse de un seguimiento anual si no tienen pues nada más. Preferiblemente estos pacientes pueden requerir estudios de rutina que pueden incluir fotos del nervio óptico versus o campos visuales o puede ser combinada y se debe realizar pues una medición de la presión intraocular cada que el paciente viene a la consulta y una revisión de su nervio óptico para evidenciar pues que no presente ningún cambio durante el periodo de observación. Entonces, como sabemos, la presión intraocular alta suele ser la causa más común para incluir a un paciente dentro de hipertenso ocular o dentro de glaucoma. Entonces es importante primero excluir fuentes de error durante la medición de la presión intraocular debido pues a pacientes que están asustados, que tienen miedo pues a que les digan que tienen glaucoma, pacientes que de pronto tengan corbatas muy apretadas, con tonómetros pues digitales no calibrados, nos puede generar un error en la toma de presión, entonces se puede repetir. Es importante pues que según estos estudios el paciente debe tener una línea basal individual y el riesgo potencial de degeneración glaucomatosa del nervio óptico pues debe ser establecido.
Entonces, cuando hablamos de la línea basal, todo paciente debe ser evaluado como con uno con glaucoma, realizando una presión intraocular seriada que consiste en una toma que se conoce como 3-3-3, que es 3 tomas en 3 días, en 3 tiempos distintos, aunque esto en la práctica clínica puede ser difícil tanto para el médico como para el paciente. Se debe hacer una gonioscopia, la cual pues obviamente requiere adecuado entrenamiento y una curva de aprendizaje. Idealmente la medición del espesor corneal central, un campo visual, fotos del disco óptico y pues un OCT para determinar el grosor de la capa de fibras nerviosas de la retina. Entonces, adicional a la toma seriada de la presión intraocular, otra herramienta útil, pues que aunque tiene algo de debate, puede ser el test de sobrecarga hídrica. De pronto, pues cuando sospechamos que el paciente puede hacer elevaciones de presión nocturnas y pues que obviamente no podemos tomarlas durante el día. Y este test entonces va a consistir en tomar una presión intraocular basal previo a la ingesta de 800 centímetros de agua la cual se debe ingerir durante 2 horas y durante este tiempo se debe tomar la presión intraocular cada 15 minutos. Eh, Ángela, Dígame, doctor. los 800 centímetros de agua se toman en 5 minutos, no en 2 horas. Ha Ah, tenido 2 horas de ayuno. eso es. Ah, listo. Sí, señor. Gracias. Y bueno, y lo que debemos establecer es como la presión intraocular máxima que el paciente presenta durante estas tomas de presión posterior a la ingesta de agua y pues esta sería como la presión normal de este paciente. Entonces, pues en cuanto al fondo de ojo, pues se debe realizar una evaluación bajo la lámpara de hendidura, idealmente bajo dilatación. Y como vimos pues en la charla previa, las alteraciones presentes en el nervio óptico ya para definir glaucoma, pues son una excavación aumentada, una simetría en la excavación de 0,2 que puede aumentar. Es importante saber que esta relación copa-disco va a aumentar con la edad, también una regla ISNT que presente una elongación vertical o una atrofia óptica glaucomatosa. Sin embargo, podemos encontrar pacientes que tengan excavaciones aumentadas sin ningún otro factor de riesgo y que pueda hacer su anatomía de esta manera. Entonces este paciente simplemente se cataloga como sospechoso de glaucoma. Entonces es importante también la medición del espesor corneal central porque como lo vimos pues en la charla previa, este ya se consideró como un factor de riesgo independiente para glaucoma, dado pues que presenta 2 veces mayor riesgo por cada 40 micras de reducción de progresión a glaucoma. Y adicional a esto, un grosor central corneal pues va a subestimar los valores de presión intraocular y entonces por eso pues es importante conocerla. Sin embargo, como les había mencionado, ya no se debe hacer pues una correlación o un ajuste entre la presión intraocular tomada y el grosor corneal central. Entonces, pues un paciente con mayor riesgo de glaucoma va a ser un paciente con una grosor menor a 555 micras y este pues se puede asociar a mayor severidad en glaucoma. Aparte de esto, es importante mencionar que existen otros parámetros corneales que pueden tener un papel importante en el riesgo y desarrollo de glaucoma, como lo es la histeresis corneal, la cual lo definimos como una diferencia entre la presión a la cual la córnea se aplana con el aire y la presión a la cual rebota de nuevo. Este parámetro se asocia a una elasticidad de la córnea y existen estudios que han demostrado que la histeresis es más baja en ojos glaucomatosos, entonces pues por eso es importante tenerla en cuenta. Entonces, en cuanto a cuál es el valor del espesor corneal central en nuestra población, tampoco pues tenemos datos adicionales, pero entonces también encontramos estos 2 estudios que son pues también por el doctor Rivera escritos y por sus colaboradores, en los cuales se realizó pues con una base de datos en pacientes diabéticos e hipertensos, aproximadamente 2.067 individuos de mayores de 50 años, en los que se realizó un examen oftalmológico completo, incluyendo la medición de la presión intraocular y el espesor corneal central.
tomando pues como referencia las 555 micras de normalidad. Entonces, en este estudio se encontró que a mayor edad hay una mayor reducción o hay un menor valor del espesor corneal central, siendo pues reducido en un -7.3 micras en mayores de 80 años, que vemos pues que esta relación era estadísticamente significativa. También se evidenció que las mujeres tenían un espesor corneal central más bajo que los hombres, siendo menor a 5 micras, y en cuanto a la etnia, se evidenció que las pacientes afrocolombianos tenían córneas mucho más delgadas, incluso de menor a 9.6 micras, lo cual se puede relacionar con el mayor riesgo de estos pacientes o susceptibilidad a tener glaucoma. Y en este otro estudio, donde pues se realizó en la misma población, el objetivo fue establecer el espesor corneal central, encontrando que el espesor corneal central medio fue de 538 micras, siendo mayor en hombres, y podemos evidenciar que realmente es menor al valor medio encontrado en la literatura mundial. Entonces se encontró adicionalmente que los pacientes con glaucoma tenían córneas más delgadas de 533 y los pacientes sospechosos de glaucoma un poquito más gruesas, siendo de 535. Como les decía, estas córneas más delgadas en pacientes de mayor edad, en este caso en los mayores de 80 años, y se encontraron también córneas más delgadas en pacientes afrocolombianos. Entonces, dentro de la evaluación complementaria de estos pacientes se debe realizar pues un campo visual, que es una de las principales ayudas diagnósticas para valorar la progresión de glaucoma. Entonces, se han utilizado diversos pues tipos de campo visual, que son el 32, 24-2 y el 10-2, pero el 10-2 puede revelar defectos centrales que no han sido visibles hasta en un 16% en los demás tipos de campo visual. Sin embargo, pues esta prueba sigue siendo subjetiva. Es por esto que inicialmente recomiendan realizar 3 campos visuales en un año, para definir si el paciente pues tiene cambios, progresión, o cómo es su campo visual basal, por decirlo así. Y la Asociación Americana de Oftalmología recomienda que con un primer campo visual alterado, pues este no va a ser fidedigno, debido a que es una curva de aprendizaje de la toma del paciente, entonces este se debe repetir. Entonces, la aparición de los defectos nuevos van a cumplir un papel fundamental en estos pacientes, ya que a través de esta toma seriada de los campos visuales podemos hacer la detección temprana de defectos nuevos y velocidad de aparición de los mismos. Y si es una velocidad rápida, pues nos puede hacer pensar en que de pronto el paciente no tiene patologías asociadas a glaucoma, sino otro tipo de daño del nervio óptico. Y pues es importante que siempre se deba hacer correlación clínica con otros estudios, porque el campo visual con un defecto aislado no nos va a hacer pensar pues que un paciente tiene glaucoma. Entonces, otro de los estudios complementarios son las fotos del nervio óptico, la cual intenta objetivizar un daño estructural y correlacionarlo con los defectos en el campo visual. Sin embargo, la limitación más importante de esta es la variación interobservador que se presenta. Sin embargo, esta variabilidad disminuye con el OCT del nervio óptico, ya que en esta vamos a encontrar que, aunque la medición no es exactamente como es la real, si encontramos un valor establecido y podemos evaluar la progresión o los cambios que presentan estos valores a nivel de la OCT. Entonces hay algunos estudios que comparan pues como la eficacia del OCT, los campos visuales y las fotos del nervio óptico. Entonces podemos ver pues que el OCT es el que presenta mayor rendimiento en cuanto al diagnóstico y la progresión de glaucoma, comparado con los campos visuales y las fotos. Sin embargo, como les mencioné, el OCT, y como pues se ha mencionado previamente, debe correlacionarse con el campo visual y tener una correlación de daño en estos dos estudios es muy importante para evaluar de manera completa al paciente. Ángela, vamos 35 minutos.
Listo, ya aquí acabé. Entonces el tratamiento debe ser individualizado y el seguimiento igualmente debe ser de manera individual. Lo principal y lo más importante es el control de la presión intraocular, la correlación clínica, tratar de mejorar esos factores de riesgo modificables y si hay progresión, aparición de hemorragias, aumento en la excavación o defectos en el campo visual persistente en la toma seriada de los mismos, pues se debe pensar en que este paciente sí tiene glaucoma e iniciar tratamiento temprano. Y listo. Ángela, ¿me habilitas por favor la función de compartir pantallas? Y ya estoy en eso. Listo. Listo, buenos días para todos, espero que estén viendo mi pantalla. Entonces ahora vamos a hablar sobre el tratamiento láser para el manejo de glaucoma primario de ángulo abierto. Entonces, como introducción, tenemos que se inició este tratamiento láser, aunque las cirugías tradicionales como la cirugía de la trabeculectomía o la derivación por una válvula son bastante efectivas para reducir la presión intraocular, están asociadas como un riesgo significativo. Entonces, esto se inició para suplir entonces una alternativa más segura y razonable y más efectiva. Por eso estos procedimientos mínimamente invasivos se diferencian de estas cirugías tradicionales que utilizan vías fisiológicas de la salida del humor acuoso. Tenemos entonces que la primera es la trabeculoplastia láser. Esta es una energía láser que se aplica a nivel de la malla trabecular en puntos discretos, generalmente cubriendo entre 180 y 360 de tratamiento, y el objetivo entonces es reducir la presión intraocular, aumentando la facilidad de la salida. Se pueden utilizar diferentes longitudes de ondas en el sistema de entrega, y en la práctica actual vamos a contar las más utilizadas son la SLT, que es la trabeculoplastia láser selectiva, la ALT, que es la trabeculoplastia láser pero de argón o de diodo, y la trabeculoplastia láser con micropulsado o el iridex. Tenemos entonces que el mecanismo de acción real de la trabeculoplastia láser sigue aún sin estar claro. Se han propuesto varias teorías, todas en forma de que los posibles mecanismos pueden incluir entonces la contracción del tejido y la cicatrización, la estimulación de la división celular a nivel de la malla, la liberación de citoquinas y células proinflamatorias como son la interleuquina 1 y el TNF-alfa, que a nivel que van a generar entonces como el resultado alteraciones en cuanto a la matriz extracelular y cambios biomecánicos en las células endoteliales en el canal de Schlemm. Además pueden haber reclutamiento de monocitos y de macrófagos en la malla trabecular, aumento de la actividad fagocítica a nivel de las células en la malla trabecular, y en la ALT entonces el daño térmico a nivel de la malla tratada va a generar esa contracción y ensanchamiento de las fibras adyacentes de la malla trabecular u escleral. Esto puede desempeñar un papel importante en la mejora de la facilidad del humor acuoso. Sin embargo, hay otros láseres como el SLT que van a ser igual de efectivos a pesar de causar poco o ningún daño a las fibras de colágeno, y entonces no van a generar como estas rupturas de la fibra, y esto va a ser muy importante a nivel del retratamiento. Tenemos que la trabeculoplastia láser está indicada entonces para la reducción de la presión intraocular en pacientes con glaucoma primario de ángulo abierto de leve a moderado y en pacientes con hipertensión ocular. Históricamente entonces se reservaba para aquellos que fracasaran contra el tratamiento médico máximo. Sin embargo, se ha demostrado que es eficaz en cuanto se realice terapia antes y es rentable en comparación con la terapia médica, que fueron los estudios que vamos a hablar después. En consecuencia, muchos oftalmólogos ahora están usando la trabeculoplastia láser como primera opción de tratamiento cuando los pacientes no tienen intolerancia a la adherencia, tienen intolerancia al manejo médico, o no son adherentes. También está indicado en glaucoma pseudoexfoliativo, glaucomas pigmentarios, pacientes que tengan compromiso severo de la superficie ocular, que empeoren con el manejo médico, y otros. Ha habido pocos estudios en donde se evidencia que en glaucoma avanzado también puede
ser considerado como una opción. En cuanto a las contraindicaciones, tenemos que en glaucoma primario de ángulo cerrado avanzado con picos elevados, glaucomas secundarios, glaucomas juveniles, uveitis anteriores debido al riesgo del aumento de la inflamación y a la formación de sinequias anteroposteriores periféricas, el síndrome de endotelio iridocorneal o el ICE, el glaucoma neovascular, la neovascularización del ángulo, perdón, y cuando hay sinequias anteroposteriores extensas. Vamos a hablar entonces un poquito sobre la técnica, cómo se realiza. En la imagen de arriba entonces vemos el SLT, donde se va a localizar, y el ALT, y vemos que son dos puntos mucho más, son separados y son mucho más pequeños a nivel de la malla. Entonces siempre debemos instalar un anestésico tópico. Antes del procedimiento se debe utilizar un agente hipotensor ocular tópico. Más comúnmente se utiliza el labrimonidina para reducir entonces el riesgo de una presión intraocular elevada de manera posoperatoria. Se va a utilizar un gonioscopio, la carboximetilcelulosa, y el tratamiento láser se coloca entonces para visualizar los puntos de referencia anatómicos con el objetivo de reconocer entonces la malla trabecular. Debemos tener especial cuidado en identificar la línea de Schwab, ya que esta línea se puede confundir con la malla trabecular pigmentada en algunos pacientes, y en la trabeculoplastia láser con largón se va a enfocar el haz de luz en la unión del borde anterior no pigmentado y el borde posterior pigmentado de la malla trabecular, ahí como lo vemos entonces en la figura de arriba. Y se debe tener cuidado para aplicar el láser demasiado cerca de la base posterior, ya que esto puede aumentar la formación de sinequias posteriores, periféricas, que digan. En cuanto a los patrones de láser, se muestran, que los traigo aquí en la tabla, tanto para ALT como SLT y para micropulsado. En cuanto a ALT, se establece entonces un tamaño de punto de 50 micras, una duración de 0.1 segundos, mientras que la configuración de la potencia puede variar entre el 300 y 1000 miliwatios según la respuesta. El punto al final deseado es que se genere entonces un blanqueamiento a nivel de la malla trabecular y una producción pequeña de una burbuja. Y si aparece ya una burbuja muy grande, entonces la energía debe valorarse y debe reducirse. El rayo láser entonces se va a enfocar a través del gonio lente al nivel de la unión que ya les comenté. Se aplican aproximadamente entre 40 y 50 puntos sobre 180 de la malla trabecular. Por lo general, entonces solo se va a tratar la mitad de la malla para reducir los riesgos de picos de hipertensión posoperatorios y permitir un segundo tratamiento si es necesario en el futuro. El procedimiento de ALT también se puede realizar con un láser bidiodo. En este cambio, la configuración entonces típica va a cambiar. Tenemos que va a tener un punto de 75 micras, una duración de 0.1 segundos y una potencia entre 600 y 1000 vatios. En cuanto a la trabeculoplastia láser selectiva, este es un láser de Nd:YAG de conmutación Q con una frecuencia duplicada de 532 nanomicras, y los ajustes del láser van a ser fijos a excepción de la potencia. El tamaño entonces del punto es de 400 micras con una duración del punto de 3 nanosegundos, y el gran tamaño del punto va a dar como resultado unas frecuencias bajas. Estos ángulos ligeramente pigmentados, y la energía entonces inicial se puede establecer de entre 0 y 1 millijoules, y los ángulos más pigmentados en la potencia pueden iniciar con una potencia más baja de 0.3 a 0.6 millijoules. Se va a dirigir entonces la destrucción específica a nivel de la estructura celular o el cromóforo de la melanina intracelular encontrada en la malla trabecular pigmentada, debido a que el aumento térmico, ahí se va a generar el aumento térmico en la zona del láser, y es un punto fijo de tratamiento en donde vamos a ver las mismas pequeñas burbujas de la cavitación adyacente. El tratamiento se puede hacer entre 180 y 360 de la malla trabecular, pero la mayoría se realiza en 360 en una sola sesión. Vamos a tener un total de más o menos de 80 a 120 puntos cuando utilizamos este tipo de tratamiento. Y por último, entonces tenemos el láser de micropulso. Entonces, esta se va a generar una energía a nivel de la malla, de la malla trabecular a la misma longitud de onda del SLT, y esta va a utilizar entonces un láser térmico sustancialmente, que tiene una aplicación más larga, pero son ciclos de trabajo más cortos, o de 15%. Eso es lo que se va a significar, es que él va a tener un patrón de actividad sinusoidal, o sea,
va a estar activado durante el 15% del tiempo de la aplicación y va a estar desactivado en el 85% de la aplicación. Esto permite que entonces el tejido se va a enfriar ante la aplicación y genere que cada punto láser individual puede disminuir entonces así la lesión térmica en tanto como objetivo para no generar daño en los tejidos adyacentes. Se aplica más o menos entre un promedio entre 120 y 140 puntos confluentes a nivel de 360 grados de la malla trabecular. Estos han sido diferentes estudios entonces que se han realizado para evaluar la efectividad de estos procedimientos por separado. Tenemos la ALT, la SLT para la reducción del apío. Parecen tener una eficacia similar en cuanto a la reducción, aproximadamente el 80% de los pacientes con glaucoma de ángulo abierto. Sin control médico, experimentaron entonces una disminución de la presión intraocular en los próximos 6 meses y entre los pacientes se obtiene una respuesta inicial casi del 50% durante más o menos un promedio entre 3 a 5 años después del tratamiento. Tenemos que una tasa de éxito de los 10 años alrededor del 30% y se observan tasas de éxito más altas en pacientes con glaucomas primarios de ángulo abiertos y glaucomas pseudoexfoliativos. Debido a que el tratamiento de la ALT se va a aplicar casi en 180 grados en la malla trabecular, el láser no se puede reaplicar en el sitio que ya lo aplicamos, mientras que el SLT sí se puede utilizar en áreas de tratamiento previo con resultados similares a los obtenidos. Y la LTP es menos eficaz entonces en los pacientes con glaucoma de receso angular y en los glaucomas inflamatorios y en la estructura. Esta es la comparación entonces, los diferentes estudios que tenemos a nivel internacional cuando comparamos la disminución de la presión intraocular entre la ALT y la ST. Tenemos que en 1990 se realiza el ensayo del glaucoma de láser, el GLT. Es un estudio de seguimiento con un ensayo láser para comparar la eficacia y la seguridad de la trabeculoplasta láser de argón frente al tratamiento médico estándar recién diagnosticados o sin tratamiento previo. Este es un ensayo clínico aleatorizado controlado en donde se controlaron 271 pacientes con cada ojo asignado de manera aleatoria a ALT o a medicación tópica, uno a ALT, otro a medicación tópica. Se compararon entonces los ojos tratados y inicialmente entonces con la ALT se tenía una reducción de 1.2 milímetros de mercurio mayor de la reducción de la presión intraocular que en los pacientes que tenían medicación. En cuanto a la mejoría del campo visual, tenía una mejoría del 0.6 en Dalton en cuanto a la diferencia general en estos ojos respecto al cambio del área, entonces de la relación copa-disco fue de menos 0.01 con una P que no fue estadísticamente significativa, lo que indicó que un deterioro levemente mayor para los ojos tratados que fueran inicialmente con medicación. En general, los ojos tratados con ALT entonces tenían una PIO más baja, una mejoría en el campo visual, un estado del disco óptico que en los que fueron tratados con medicación tópica. No se notó una reducción media contralateral en la PIO de 0.5 milímetros y no se tenía muy claro porque como les conté, entonces un ojo fue sometido a un tratamiento y el otro ojo fue sometido a otro. No era muy claro si había algún tipo como de mezcla en cuanto a estos dos tratamientos por la sinergia. Entonces, esto puede tener un efecto de reducción a nivel del apio cuando un ojo se trata con la LT y el otro ojo se trataba con la medicación, entonces no era muy fácil de determinar estos resultados. Más entonces de la mitad de los ojos tratados inicialmente con láser requirieron la adición de un o más medicamentos para controlar los PIO durante el transcurso del estudio y tenemos entonces que como conclusión los autores llegaron a que el tratamiento inicial con ALT fue al menos tan eficaz como el tratamiento inicial con la medicación médica para la reducción del apío, la prevención de la pérdida del campo visual y retardar entonces el aumento de la relación copa-disco. Como puntos de enseñanza, entonces aquí se consideró que la terapia láser como terapia inicial versus entonces la terapia médica en glaucoma primario de ángulo abierto, pero posteriormente se realizó entonces un seguimiento de estos pacientes que evidenció que a los 2 años el 44% de estos pacientes con ALT se encontraron controlados, 30% se encontraron controlados solo con timolol, el 34% de estos pacientes tuvieron signequias anteroposteriores y de esta manera entonces la ALT se convirtió en una alternativa de tratamiento para primera línea. Recordemos que en 1990 no teníamos las diferentes moléculas hipotensoras
oculares que se tenían en el mercado. Solo hasta 1996 se autorizó el uso del primer análogo de prostaglandinas. Tenemos posteriormente en 1998, Latina y colaboradores publican entonces este estudio piloto para investigar la seguridad y eficacia del SLT en pacientes con glaucoma primario de ángulo abierto, utilizando entonces los parámetros estudiados in vivo. Entonces, este es un estudio no randomizado prospectivo. Se evaluaron 30 ojos con glaucoma primario de ángulo abierto que no estuvieran controlados, 23 con glaucoma primario de ángulo abierto no controlados, con antecedente de ALT, y fueron observados por un tiempo total de 26 semanas. En cuanto a los resultados, entonces les traigo la tabla 4, de esta manera mostrando que un 70% de los pacientes redujeron la PIO en al menos 3 milímetros de mercurio, y a las 26 semanas la reducción media fue de 5.8 y 6 milímetros de mercurio. Los dos grupos mostraron entonces reducciones similares de la PIO, que es lo que los que les traigo a mostrar en la figura 1. Y concluyeron entonces que esto es un procedimiento seguro y efectivo en cuanto a la reducción de la PIO, y posteriormente a este estudio se realizan múltiples estudios para evaluar entonces la eficacia. Este fue el punto de partida y el desuso de la LT, ya que la SLT cuenta con un mayor perfil de seguridad, una reducción basal de la PIO entre el 20 y el 30%, en alrededor de un 80% de los pacientes tratados con este procedimiento, y en el momento actual y la práctica clínica se están introduciendo toda la nueva generación de láseres, como son la trabeculoplastia de micropulso y la de tatinio, la trabeculoplastia láser con tatinio zafiro. Este estudio entonces este es el estudio que más se ha impulsado en cuanto al SLT, que es el estudio LIGHT, que fue publicado en el 2019. Fue un ensayo clínico aleatorizado no enmascarado, multicéntrico, que evaluó y comparó la calidad de vida, la eficacia, el costo y la efectividad entre la seguridad entre el SLT y los hipotensores oculares tópicos. Los pacientes con recién diagnóstico sin tratamiento previo, con diagnóstico de glaucoma primario de ángulo abierto o hipertensión oculados que tuvieron un seguimiento de un periodo de 3 años, se dividieron en dos brazos del estudio: 356 pacientes que fueron aleatorizados al azar al grupo de láser y 362 pacientes que fueron aleatorizados para el grupo de medicamentos tópicos. En los pacientes con hipertensiones oculares, entonces se definió el éxito como una PIO menor de 25 o una reducción mayor del 20%. Para los de glaucoma primario de ángulo abierto, entonces se establece una PIO objetivo al comienzo del estudio, dependiendo de acuerdo a la severidad del glaucoma. En el láser, entonces se sometieron a SLT, que podía repetirse una vez el seguimiento. Si no se lograba control, entonces ya pasábamos al manejo hipotensor, y en los pacientes con hipotensores oculares de primera opción, los pacientes fueron tratados de manera estratificada. Entonces, en cuanto a los resultados, tenemos que los ojos tratados con ASLT, el 95% alcanzó la presión objetivo durante los 36 meses. De este grupo, el 78.2% de los ojos no requirieron medicamentos adicionales. Y en el grupo de los hipotensores tópicos, el 93.1% de los pacientes estaban con una PIO objetiva a los 36 meses, y de estos, el 65% solo requirieron una medicación. La gran diferencia fue en el número en cuanto a trabeculectomías, 0 en el brazo con láser frente a 11 que requirieron en el brazo de medicación, y los pacientes post-SLT no informaron ningún evento adverso que amenazara la visión, y después entonces de este procedimiento solo se observaron 6 picos de hipertensión que fueron mayores de 5 milímetros. Este ensayo entonces mostró que el SLT es una alternativa clínicamente segura, efectiva, costo efectiva como terapia inicial en los pacientes tanto con hipertensión ocular como con glaucoma primario de ángulo abierto, y se tiene una efectividad igual o mejor o igual a las prostaglandinas, lo que respaldó entonces el cambio en la práctica clínica de nosotros en el momento. En particular, el uso del SLT como terapia de primera línea entonces va a reducir sustancialmente la tasa de riesgo de incumplimiento, disminuye los efectos secundarios del manejo médico, y va a mejorar entonces así la probabilidad de que los pacientes puedan alcanzar una PIO objetivo preestablecida. En cuanto entonces al manejo posquirúrgico, se deben utilizar entonces esteroides posoperatorios o medicamentos antiinflamatorios que van a mejorar entonces la comodidad del paciente y mejorar entonces los resultados de la presión intraocular durante una semana, y se utilizan por lo general entonces una hora en los procedimientos de ALT, pero no en los de SLT. El control de la PIO se debe realizar una hora después del procedimiento, y más o menos entonces el primer control se debe llevar entre la primera y la segunda semana si la PIO
es normal, y ya de ahí vamos a determinar el seguimiento entre 4 a 6 semanas después del tratamiento para determinar si se ha producido una adecuada respuesta de la disminución de la presión intraocular, y eso lo vamos a evaluar con 3 características: la disminución del apío, los cambios a nivel del nervio óptico y el ensanchamiento a nivel del ángulo en cuanto a la valoración con la gonioscopía. En cuanto a las complicaciones que se producen con la trabeculoplastia láser, entonces incluyen la inflamación que genera entonces el primero y el más importante entonces es el pico de la hipertensión ocular, que va a estar, puede darse en 0 hasta el 25% de los pacientes. Se va a ver reducido, ¿cómo lo podemos reducir? Entonces, con la aplicación previa de 1 hora antes del uso de brimonidinas, y también lo tenemos entonces el dolor ocular. Tenemos la inflamación de la cámara anterior, que puede estar presente en un 9.7 al 40.3% de los pacientes. Tenemos el ifema, la reactivación del herpes virus simple. Otras incluyen el linfema, la reactivación del herpes virus simple, y en casos raros pacientes pueden desarrollar queratitis, que van a conducir a estigmatismos irregulares, y la presencia de sinequias anteriores periféricas en el 2%. Tenemos que este es el estudio del SALT, es un estudio en el 2018 que evaluó entonces el uso de esteroides después de la trabeculoplastia, que pretendía entonces evaluar el impacto de estos medicamentos antiinflamatorios después del procedimiento en cuanto a los parámetros de inflamación, dolor y reducción del apío en 96 ojos. Este fue un ensayo aleatorizado doble ciego en que los pacientes con glaucoma primario de ángulo abierto, glaucoma pseudoexfoliativo y pacientes con hipertensión ocular. Se revisaron un total de 85 pacientes que se aleatorizaron entonces para recibir tratamiento en 3 grupos grandes: uno de ketorolaco al 0.5%, prednisolona al 1%, y otro solamente con lágrimas artificiales 4 veces al día. Y con respecto a la presión intraocular y los resultados inflamatorios, no hubo diferencias significativas entre los subgrupos 1 a la primera semana de tratamiento. A las semanas de 6 semanas post tratamiento de SLT hubo una tendencia a una mayor reducción del grupo con los AINES de menos 6.37 y de los esteroides con menos 5.85 milímetros de mercurio. En cuanto a las lágrimas artificiales, aunque no tuvo una diferencia estadísticamente significativa, pero a las 12 semanas después del procedimiento la biopsia había disminuido 6.22 milímetros de mercurio, más o menos 3, en cuanto al grupo que fue de AINES, y en cuanto al grupo de corticosteroides de menos 5.2, y en cuanto al grupo de gotas de lágrimas artificiales, perdón, fue de menos 3. Estas diferencias entonces entre los grupos de tratamiento de placebo no fueron estadísticamente significativas, por lo que se demostró que en el tratamiento post-SLT con prednisolona o ketorolaco va a contribuir de manera positiva en un efecto de la reducción de la presión intraocular. Luego entonces de este ensayo clínico del SALT, se disipa entonces la teoría de la acción inflamatoria, que el SLT con una reducción subyacente en cuanto a la eficacia cuando se prescriben medicamentos antiinflamatorios tópicos después de un procedimiento de SLT. Y además este estudio del SALT sugiere que el uso de antiinflamatorios no esteroideos o esteroides después de procedimientos como el SLT pueden entonces ser agentes auxiliares para la eficacia a corto plazo, como vimos en las primeras semanas de tratamiento. Vamos entonces a hablar un poquito de otros procedimientos, como son los procedimientos ciclodestructivos. Esta entonces es la destrucción del cuerpo ciliar que se ha utilizado para tratar glaucoma desde más o menos de la década de 1930. Estos procedimientos ciclodestructivos entonces van a generar un daño en el epitelio secretor del epitelio ciliar, lo que va a provocar entonces una reducción de la secreción del humor acuoso y una apío más baja. Debido a que el epitelio ciliar puede regenerarse, en algunos pacientes son necesarios múltiples tratamientos para lograr entonces este efecto deseado de la reducción de la presión intraocular a largo plazo. Se encuentran diferentes modalidades para lograr la ciclodestrucción, que son la diatermia, la decisión quirúrgica, la crioterapia, el ultrasonido y la luz láser, y se van entonces a tener, el más común utilizado es la ciclofotocoagulación. Este es el procedimiento entonces que se puede realizar utilizando 2 longitudes de onda. Entonces la una es la láser diodo, y esta va a generarse en
con métodos de contacto y sin contacto para lograr la ciclodestrucción. Actualmente se usa un láser diodo con una longitud de onda de 800 nanomicras y se va a utilizar transescleral o a nivel endoscópico con una sonda para realizarse entonces dentro del quirófano. Se prefiere entonces el láser de diodo a otras ondas, a otras longitudes de ondas, ya que esta va a generar una especial atracción por la melanina a nivel del epitelio ciliar y va a absorber mejor esta longitud de onda, por lo tanto va a provocar una destrucción más efectiva y con menos inflamación. Tenemos que la ciclofotocoagulación transescleral y la endociclo, entonces se realizan para condiciones en glaucoma similares para un glaucoma refractario o ojos que tengan poca agudeza visual o un potencial de agudeza visual deficiente. Este procedimiento es útil en todos los tipos de glaucoma. Tradicionalmente entonces se utiliza para pacientes que han fracasado con cirugías de drenaje o padecen condiciones glaucomatosas refractarias, que van a incluir entonces el glaucoma neovascular, el glaucoma traumático, perdón, el afáquico inducido por aceite de silicón, el glaucoma inflamatorio congénito o glaucomas juveniles del desarrollo y además ojos ciegos dolorosos con poco potencial visual. Casos de glaucoma de ángulo cerrado que no responden entonces al tratamiento médico convencional y al manejo con láser, lo que se permite que entonces que la PIO se genere una estabilización, la inflamación se reduzca antes de que se realicen procedimientos quirúrgicos diagnósticos quirúrgicos más definitivos en aquellos candidatos que no van a ser quirúrgicos, que muestran un incumplimiento deficiente del manejo del tratamiento o simplemente no desean una cirugía incisional. Se pueden utilizar también ojos dolorosos con potencial de visión deficiente. Sin embargo, hay un pequeño punto de riesgo que es la oftalmopatía simpática, que se dan estos procedimientos destructivos. Por lo tanto, en los ojos que no tienen percepción de luz deben tratarse con mucha precaución y se debe combinar entonces con terapia con esteroides y cicloplégicos para disminuir. Cada vez entonces este ciclodiodo se considera más una opción de tratamiento principal. Incluso les traigo un estudio para mostrarles que se ha ido utilizando en tratamientos con adecuado potencial visual o agudezas visuales de 20/60, y esto es particularmente en países en desarrollo como una opción viable de tratamiento a largo plazo. Les traigo entonces para mostrarles un poco en cuanto a la CPC transescleral y en la endociclofotocoagulación. Se utiliza entonces un sistema de láser diodo con una onda, ya les conté, de 810 nanomicras. Se realiza una anestesia retrovulvar o pelivulvar, ya que este procedimiento es muy doloroso. Se inicia una potencia inicial de 250 microwatts y una duración de 4 segundos. La potencia entonces se va a aumentar en incrementos de 150 microvatios hasta escuchar un pop que va a ser audible. Cuando ya se escucha este plop, entonces la potencia se va a reducir 150 microvatios hasta que ya no se escuche. El efecto entonces de la reducción de la presión intraocular se puede administrar más o menos entre 180 y 360 grados en el ojo, con un rango de 12 a 40 quemaduras puntuales, y se va a extender en 6 puntos por cuadrante para un total grande de 18 puntos. En cuanto la sonda se va a colocar a modo efectivo que se suministre detrás del limbo con el fin de apuntar directamente a los procesos ciliares, y se recomienda tratar 3 cuadrantes para evitar entonces la necrosis del segmento anterior, y muchos van a recomendar evitar las posiciones de las 3 y las 9 donde se encuentran los nervios ciliares. En cuanto a la cicloendofoto coagulación, entonces este es un láser que tiene 4 diferentes longitudes de onda: el láser de diodo, una fuente de luz xenón, una puntería láser de helio neón y un monitor y una grabadora de video. Esta sonda tiene un calibre de 20, va a ingresar entonces con una vista completa de los 110 grados y una profundidad de enfoque de 1 a 30 milímetros, y se va a hacer por medio de una incisión de 1.5 a 2 milímetros en córnea clara o en la esclerótica. Se va a inyectar viscoelástico cohesivo posterior al iris y anterior a la cápsula del cristalino para generar entonces la profundización de este surco ciliar, y esta sonda se va ya a colocar en cámara anterior, en donde se va a observar el epitelio ciliar bajo esta sonda endoscópica, y inicialmente entonces se van a aplicar de 0.2 a 0.5 watts de energía de láser de diodo de manera continua en los procesos ciliares, y se titula hasta el punto final del blanqueamiento, la reducción de los procesos ciliares sin generar la ruptura de este tejido. Se aplica de manera continua tratando entre 260 y 360 grados de los procesos ciliares, y la EPC se puede utilizar en ojos fáquicos, pseudofáquicos o afáquicos a través del limbo o de inducción por paz plana, y debemos también considerarlo en pacientes que vamos a llevar a FACO.
En cuanto al manejo postoperatorio, son muy parecidos todos los manejos. Vamos a tener que en este caso vamos a utilizar los corticosteroides tópicos, en este caso prednisolona al 1%, se puede utilizar 4 veces al día, y en caso tal de que no se logre controlar la inflamación, podemos utilizar en inyecciones subconjuntivales u orales en los casos severos. También se deben usar ciclopléjicos para mitigar el dolor y paralizar los músculos ciliares, que a menudo se ven inflamados después del tratamiento. La terapia médica o hipotensora se debe continuar entonces en un periodo postoperatorio inmediato, y luego se va a reducir según corresponda. El antibiótico tópico solo lo vamos a utilizar en los casos de endociclofotocoagulación. También entonces podemos utilizar AINES tópicos. En cuanto a las complicaciones de los procedimientos ciclodestructivos, pueden estar la hipotonía prolongada, el dolor, la inflamación, el edema macular cistoide, la hemorragia, el desprendimiento de retina, la tisis bulbi, y la oftalmopatía simpática es grave pero es rara. En cuanto a la eficacia, se ha demostrado entonces que todas las formas de endociclofotoccoagulación reducen la PIO, y en un estudio aleatorizado entonces se comparó la reducción externa y de manera continua, demostrando que en cuanto al método que se discretó o continuo tienen una reducción similar. Y en cuanto a la calidad en cuanto a la cantidad de medicamentos para glaucoma y las tasas de tratamiento de 18 meses, y no se ha realizado ningún estudio prospectivo aleatorizado que se haya demostrado que la cirugía de cataratas en combinación con la endociclofoto sea más efectiva que la facosola. Este es el estudio entonces que les traía para mostrarles. Creo que estamos muy cortos de tiempo, entonces este nada más es un estudio en 48 ojos en donde se mostró que en medidas de agudeza visuales de 20 a 60 se conservaba a lo largo del tiempo, y la PIO de verdad disminuía, pero son muy pocos ojos para generar entonces una extrapolación de los datos más grande. Tenemos entonces que otros tratamientos que podemos utilizar es la iridotomía periférica láser, en el que la energía láser se usa para crear un orificio en el iris periférico, proporcionando una vía anterior para el drenaje del humor acuoso a la cámara anterior. El mecanismo de acción entonces es disminución de la resistencia del flujo a través de una generación de este nuevo orificio hacia la cámara anterior, lo que va a aumentar entonces la presión posterior del iris, y que cerquen anteriormente. Esto a su vez entonces va a generar que se estreche, entonces que se disminuya la estrechez del ángulo anterior, y entonces esto va a producir una vía alternativa aliviando el bloqueo pupilar, permitiendo que el retroceso del iris y la apertura del ángulo. ¿Cuáles son las indicaciones? Entonces, el cierre angular primario agudo, cuando un ojo contralateral tiene un cierre angular primario agudo, un glaucoma primario de ángulo cerrado, un cierre angular primario un cierre angular primario con una dinámica positiva a la gonioscopia y una sospecha de cierre angular, y está contraindicado en pacientes que tengan opacidades corneales, un ángulo cerrado sin bloqueo pupilar, una iridotomía que haya sido previamente, perdón, un ángulo cerrado sin bloqueo pupilar como en el síndrome de Ice o en el glaucoma neovascular, y un cierre angular sinequial en 360 grados. Ya que debido a este contacto que se ha generado iridotrabecular clónico, no se van a beneficiar de la iridotomía. En cuanto a la técnica, entonces es muy similar. Ya les conté, se debe aplicar pilocarpina en los ojos que tienen presiones intraoculares menor de 35 para evitar entonces la isquemia del iris. Este procedimiento se va a utilizar entonces con diferencia con la de Abraham de más 66 dioptrías, y el oftalmólogo debe entonces evaluar dónde va a colocar el iris, debe ubicarse lo más periféricamente posible en un área donde el iris sea más delgado, principalmente donde haya criptas, por ejemplo, y así disminuir la cantidad de energía necesaria. Normalmente se van a realizar a nivel de las 11 y a la 1, perdón, que permita entonces cubrir la lesión con el párpado superior y evitando así las posiciones de las 12, en donde ya se generen burbujas que puedan ocluir la iridotomía. Siempre se debe evitar los vasos. Si hay aceite de silicona en estos casos excepcionales u otros fluidos o gases de taponamiento, se debe hacer una IPL inferior, y en los pacientes con iris más gruesos y oscuros, como los pacientes de raza negra, se puede realizar un disparo previo de un láser de algodón para adelgazar ese iris antes de utilizar el JAK láser para generar ya entonces la penetración a nivel de cámara. Cuando ya se atraviesa el iris, entonces generalmente se va a ver una liberación de líquido y pigmento en la cámara anterior, y eso nos va a dar entonces que está permeable. En la tabla entonces les traigo para mostrar los diferentes parámetros. Lo que vamos a utilizar entonces
es entonces el control de la PIO, los corticosteroides tópicos, los hipotensores oculares y el seguimiento entonces se debe realizar una semana después que ya entonces vamos a confirmar entonces que este ángulo que la PIO perdón, que la iridotomía sea permeable, que haya una profundización a nivel del ángulo con gonioscopia y se va a generar entonces la valoración del fondo de ojo. En cuanto a las complicaciones de las iridotomías, incluyen entonces el linfema, el pico el pico de la presión intraocular, las inflamaciones posiridotomías persistentes, también pueden generarse entonces un desgarro de retina, Exacto. daño endotelial de la córnea, disfotopsias Ajá. visuales. Señor, Te falta mucho porque ya son las 8:10. no, doctor, me faltan 3 diapositivas. Bueno, vale. Este entonces es uno de este es uno de los ensayos más importantes, que es el SAP, que evaluó entonces a 14 años cómo se vio en el seguimiento de estos pacientes, en que aproximadamente entonces lo importante es que a pesar de una disminución en 2/3 de la incidencia después de la iridotomía periférica, el riesgo acumulativo fue relativamente bajo en la población comunitaria durante estos 4 años y esto mostró que pues, o sea, que sí se podía realizar. Tenemos la iridoplastia periférica, cuyo mecanismo de acción entonces es que se realiza mediante el uso del láser térmico para tratar el estoma periférico y eso va a provocar entonces la contracción a nivel de las fibras de colágeno y el adelgazamiento del iris periférico, alejándolo entonces del receso angular. Las indicaciones van a ser entonces un cierre angular antes de la IPL en cámaras estrechas, ángulos estrechos post IPL y aunque existen controversia y escasez de evidencia, se cree que la iridoplastia puede ser beneficiosa en síndrome con iris en meseta y ángulo cerrado famocomórfico o nanoftalmos. Es controversial entonces en estos casos. En cuanto a la técnica, aquí están los parámetros, más o menos es exactamente lo que ya hemos visto. El manejo postoperatorio es muy común y eso era todo lo que les traía para hoy. Muchísimas gracias. Ok, bueno, las felicito a las dos por la presentación. Creo que se cubre mucho el tema, sin embargo, creo que nos excedimos demasiado en el tiempo y no da para preguntas, no da para análisis más despacioso. Yo creo que debemos un poquitico comprimir un poquitico más las presentaciones para, para que haya tiempo de discusión, ¿no? Porque pues Claro sí. que sí, doctor. Entonces, corrijamos eso, pues después hablaremos de las observaciones o discusión que podamos dar porque ya el tiempo no nos da. Muy bien, Listo. nos vemos luego. Chao pues.